el valor del conocimiento. Hola, en Fórum Académico resolvamos la siguiente pregunta. Personas en condición de víctimas con ocasión diferente a los conflictos armados internos podrán ser inscritas en el RUP. Miremos entonces qué dijo la Corte Constitucional en la sentencia 517 del 2014. Para empezar nuestro análisis, el marco normativo bajo el cual desarrollaremos este fórum tendrá lugar en la Ley 1448 del 2011 sobre víctimas del conflicto armado y en la Ley 387 del 97 sobre el desplazamiento forzado. Para entender entonces nuestro tema, comencemos por mirar qué podemos entender por un desplazado. Dice la norma, la Ley 387 del 97, es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o su libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones, lo que quiere decir que bajo esta norma, pues el conflicto armado es solamente una de las situaciones que puede dar lugar a la calidad de desplazado, pero también puede ser disturbios, tensiones interiores, violencia generalizada, infracciones al derecho internacional humanitario o una vulneración a los derechos humanos, es decir, todas aquellas situaciones que puedan alterar drásticamente el orden público. Entonces la condición de desplazado es bastante generalizada, no se somete solamente a lo que ocurre con el conflicto armado interno. Ahora, veamos qué ocurre en relación con el concepto, ya que lo vimos de desplazado, podríamos decir entonces cuál es la finalidad de la expedición de esta ley. Entonces, esta ley, la Ley 387 del 97, pues buscó atender de manera integral la situación de movilización masiva que viven muchas personas al interior del país y que son consecuencias de las situaciones de violencia. Esto fue lo que quiso prácticamente la norma, establecer qué posibilidades existen para usted ser considerado como una de las personas desplazadas. Ahora, ¿cuáles son entonces los requisitos para que exista ese reconocimiento? Debemos decir que una persona en condición de desplazamiento, pues esto es una situación de hecho que deberá configurarse en cada uno de los casos que sometamos a estudio. Sin embargo, son dos las condiciones que ha señalado la Corte para que se reconozca ese desplazamiento. La primera de ellas, que la persona esté sometida a una coacción, es decir, a una fuerza que es externa, que hace que él efectivamente se desplace o migre hacia otro lugar. Y segundo, que las personas que están migrando pues se encuentren al interior del territorio, hasta en las fronteras del territorio nacional. Lo que quiere decir esto que se trata de un desplazamiento interno. Listo, siendo así las cosas, entonces debemos decir que una vez han sido afirmados los dos requisitos que acabamos de observar, pues la población es considerada una víctima y tiene el derecho fundamental a ser reconocida por el Estado, en aras de que sean adoptadas las medidas necesarias para superar esa condición de vulnerabilidad. Recordemos que esto nace en virtud del artículo 13 de nuestra Constitución. Sin embargo, debemos decir que la palabra desplazado no debe entenderse en su sentido taxativo. Es decir, no podemos entender que solo es desplazado aquel que por condiciones de la violencia debió migrar masivamente de su territorio. También tenemos que hay otras condiciones que, si bien no es cierto, no son del conflicto armado interno, pues son situaciones que pueden alterar el orden público o que pueden generar perturbaciones, bajo las cuales entonces las personas migran, se desplazan con la finalidad de que haya una protección integral de su integridad física o de sus familiares. Todas estas condiciones entonces, si bien no son taxativas del conflicto armado interno, sí son elementos que se deben tener en cuenta al momento de determinar quién tiene la condición de desplazamiento. Ahora, ¿a qué se debe entonces que no debamos entender taxativamente la palabra desplazamiento como aquel que se causa por el conflicto armado interno? Pues la situación que ha generado la Corte es eliminar esa rigidez a la hora de evaluar la condición de desplazado. Tiene asidero, entre otras cosas, porque eso trae consigo el mero hecho del desplazamiento,
Pues la vulneración a la multiplicidad de derechos fundamentales. Recordemos que esta condición no puede entonces simplemente superarse una vez se ha descubierto cuál fue el conflicto armado, sino que pueden existir una violación a derechos internacionalmente reconocidos o protegidos y también a la violación de derechos humanos. Entonces, en razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el desplazamiento, entonces nos ha dicho la jurisprudencia constitucional que este reconocimiento debe hacerse porque es de urgencia tomar las medidas necesarias para que se haya un equilibrio socioeconómico de la persona y efectivamente pueda atenderse a lo que nos manda el artículo 13 de la Constitución, que quiere decir que debe tener una protección especial a aquellas personas que se encuentran en debilidad manifiesta, en un estado de indefensión o en un estado de vulnerabilidad. Entonces, estas son las razones por las cuales la Corte ha sido bastante laxa en el entendimiento de lo que podemos saber con una condición de desplazamiento. Ahora, miremos entonces algo más importante. ¿Existe algún mecanismo para el reconocimiento de la condición de víctima de la población desplazada? Entonces debemos decir que sí. Derivada de la urgencia de la protección de la que hemos venido hablando, entonces la Corte dice, esas personas que han sido desplazadas tienen un mecanismo que anteriormente se llamaba el Registro Único de Población Desplazada y que hoy se llama Registro Único de Víctimas RUP. Recordemos todo lo anterior en virtud de que esa calidad de desplazamiento o de víctima sea efectivamente reconocida, que es el derecho que como mínimo tienen estas personas. ¿Qué se busca con el reconocimiento de esta situación? ¿Qué puede lograr una persona que se le reconozca cuando efectivamente se dice usted es una víctima o usted está en una condición de desplazamiento? Entonces, el reconocimiento de tal condición, como lo hemos venido diciendo, más que de querer determinar las causas, la naturaleza del victimario, la naturaleza de la violencia, lo que busca es mitigar la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan quienes se ven obligados a cambiar súbitamente su forma de vida. Recordemos que de hecho esto es uno de los perjuicios que muchas de las personas solicitan al momento de la reparación, que consiste en el cambio de esas condiciones normales de vida, de esa modificación, de esa alteración del estado de cosas existentes que hace que la persona deba cambiar súbitamente pues sus condiciones de vida, que es lo que se conoce como el daño a la vida de relación. Eso es muy importante porque recordemos que en días pasados hemos venido hablando en foro público de efectivamente la unificación que se dio con respecto a la liquidación de los perjuicios inmateriales. Ahora bien, realicemos entonces el análisis que ya hemos venido adelantando con respecto a la ley 1448 del 2011, que es la que nos trae la definición en su artículo 3 de víctimas. Leámoslo a ver qué dice. Se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno. Veamos la importancia del parágrafo 3. Y es que para los efectos de la definición contenida en ese artículo, no serán consideradas como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. Lo que nos quiere decir esto es que en principio, pues sobre este concepto ha dicho la Corte, se entendería que la ley de 397 de 1997 pues nos está queriendo decir que no solamente aquí pueden estar las personas que tengan una condición que hayan sido vulnerados sus derechos por el conflicto armado interno, porque entenderíamos que no caben entonces aquellas violaciones producto de la delincuencia común. Eso es lo que nos deja ver entonces la ley 1448 del 2011, parece excluir todas otras manifestaciones de violencia que no sean propias del conflicto armado interno reconocido al interior del país. Sin embargo, entonces podemos observar que ese artículo 3 deja sin elementos aquellos conflictos que no provienen efectivamente de los grupos armados, sino que no reconoce los actos de la delincuencia común. Sin embargo, es sobre este punto que la Corte ha dicho, miren, en la práctica eso conllevó a que las personas cuyos desplazamientos no se dieran con ocasión al conflicto armado interno, pues no pudieran ser tenidas en cuenta en el RUP, lo que realmente se estaría afectando esos derechos fundamentales y no se estaría buscando el restablecimiento de sus condiciones normales, de sus condiciones en las que estaban. Por lo tanto, entonces tenemos que la Corte lo que ha querido acá en ese pronunciamiento es ser mucho más comprensiva de todo lo que podemos entender por una víctima, no solamente situarnos en las condiciones que puede estar una persona por
el orden interno, víctimas del conflicto armado, ni excluir a aquellas otras que puedan ser sujetos de una infracción que pueda derivarse por actores tanto legítimos como no legítimos. Entonces acá estamos incluyendo todo el grupo de personas que efectivamente se encuentran en esas condiciones de vulnerabilidad, en esas condiciones de indefensión, no simplemente siendo muy restrictivos. No podemos entender solamente que se trata del conflicto armado interno. Ahora, en tal sentido, entonces, concluye la corporación que bajo la interpretación que hace la Corte, pues esa excepción permite que no solamente puedan inscribirse en el registro único de víctimas las personas que son víctimas del conflicto armado interno, sino que deben hacer parte del universo todas aquellas que recaen no solamente las medidas de la Ley 1448, y también debemos pensar que hay otras personas que también son víctimas y que no estrictamente son víctimas del conflicto armado interno. Así las cosas, entonces, damos esta vez en Fórum por terminada esa transmisión. Esperamos que tengan los elementos fundamentales para entender por qué debe estarse inscrita una persona en el registro único de víctimas. Esperamos vernos en otra oportunidad. Hasta pronto. Fórum, el valor del conocimiento.